Bueno, volvemos nosotros con más Nueva Mirada Radio. Vamos a tener esta primera entrevista con quien hace un rato estuvimos presentando, con Lisandro Schiozzi, que es el ex compañero de Florencia Gómez, que también es el padre de las hijas que tuvieron. Para recordarle un poco a la audiencia, Florencia Gómez fue víctima de un femicidio político el 12 de octubre del año 2020. Juicio, o sea, caso por el que actualmente la familia de Florencia, también sus allegados y también el Partido Comunista de la Argentina sigue pidiendo justicia. Ya han pasado se van a cumplir 5 años ahora no, ya se cumplieron 5 años, perdón, ya del femicidio, y realmente no se tiene ningún adelanto judicial, ni siquiera por parte de la justicia. Hay una hipótesis muy clara de lo que sucedió con Florencia, pero sí hay muy claro un relato sobre quién era Florencia y qué sucedió con Florencia de acuerdo a quién era, y por eso nosotros hablamos con Lisandro Schiozzi. ¿Cómo estás, Lichi? De este lado te saludan Jeremías Giordano y Diego Silva. Hola Diego, hola Jere, ¿cómo están? Bueno, acá andamos bien, un año más, como ya mencionaste vos, el 12 de octubre se cumplieron 5 años del femicidio de Flor. Por un lado se vive de otra manera, el duelo yo creo que ya poco se va cerrando, Uh-huh. pero siempre queda una herida abierta porque como ustedes se imaginarán, eh, el no saber nada respecto al femicidio de Flor deja una herida que para nosotros, en particular a los más allegados, eh, es difícil porque recordamos a Florencia, recordamos su alegría, todo su amor, toda su lucha, su vida, pero también recordamos que hay un femicida o más personas implicadas que están libres. Y eso es para nosotros es una herida abierta, ¿no es cierto? Claro. Lichi, preguntarte, ¿cómo describirías vos, por ahí, para quienes no conocen el caso y para la audiencia que está escuchando este programa y que quizás es la primera vez que escuchan sobre el caso, y que incluso nosotros, las compañeras y las camaradas del Partido Comunista están por desarrollar una plaza dentro de lo que será el 38 Encuentro Plurinacional de Mujeres acá en Corrientes, una plaza en homenaje a Flor y de pedido de justicia por todos los casos de femicidios y transtravesticidios acá en Corrientes? Preguntarte cómo describirías el rol de Florencia que tenía en la comunidad de San Jorge, y por qué crees que se convirtió en una figura tan influyente en Santa Fe, en San Jorge, tanto de vida y bueno, y después como un emblema, ¿no? Luego de su muerte. Y lo que pasa es que como rol ella, por ejemplo, llevaba adelante muchas actividades y coordinaba muchas actividades. Tan solo para que ustedes se den una idea, entre las actividades del local, el local Negrito Avellaneda, las actividades de las dos huertas barriales, las actividades que llevaba adelante ella por su parte con el área de género de San Jorge, los talleres que se llevaban adelante de mujeres y disidencias en diferentes barrios. Todo eso agrupado y organizado por ella era en diferentes barrios, era una referente muy grande en San Jorge. En un pueblo que sigue siendo muy conservador. Una vez habíamos hablado con vos, Jere, y vos me recordabas que también eras también de un pueblo del interior de Corrientes, y es como para De que Chaco, pero la sí, gente sí. que escucha tenga, de Chaco, perdón, para que la gente tenga una idea, en los pueblos del interior son muy conservadores, ¿no es cierto? Y ella haciendo todo un trabajo contrarrestando esta mirada conservadora, toda esta, bueno, todo este fascismo también, ¿no? Hay que decirlo como es, ¿no? Uh-huh. Y luchando en contra de todo eso desde el Partido Comunista, como abolicionista, sin ningún tipo de máscara, así de frente, con
con Loana Berkins, bueno, con reivindicando la lucha por el aborto legal, seguro y gratuito. O sea, porque después yo he escuchado, qué sé yo, después de su femicidio han dicho, por ejemplo, uno de sus hermanos, el mayor, ha dicho que Florencia luchaba por los pañuelos celestes y los pañuelos verdes. Y eso era una tontería, por ejemplo. Ahora yo lo puedo decir tranquilamente, ¿no? Eso era una tontería. Florencia luchaba por los pañuelos verdes. O sea, ella luchaba por las pibas que tenían que, que defender su cuerpo, que querían tomar su decisión, que necesitaban abortar de manera segura, no luchaba por los pañuelos celestes. Pero con ese doble discurso lograron que se logre cierta impunidad y que hoy tenemos 5 años y no se haya llegado a ningún lado. Pero bueno, volviendo al rol que ella llevaba adelante, era coordinadora de muchos espacios, de mucha militancia y de muchas instancias de diálogo con diferentes sectores de la población de San Jorge, con los que articulaba, con los que podía llevar adelante políticas, de manera institucional, de manera social, la verdad que con una actividad política muy, muy grande y todavía con mucho para aprender, con una gran proyección, con mucho para aprender, con mucho para estudiar, trabajar, y la verdad que era una figura enorme, y para nosotros era enorme Flor. Por eso el golpe que nos asistieron con ella fue muy duro, Ujú. y, y por esos 5 años seguimos, yo en sí en particular, yo sigo mal. Y por esto significa tanto para nosotros también que, por ejemplo, ustedes ahora a 5 años las recuerden y estén llevando adelante esta plaza, porque Florencia es una militante ejemplar y es todo lo que nosotros queremos que sean nuestros militantes cuando queremos que se sumen, ¿no? Así Que es. sean eso, que se sumen a nuestra organización, que militen, que sean solidarios, que sean valientes, que sean honestos y que lleven adelante las políticas no solo de la boca para afuera, sino también poniéndole el lomo, ¿no?, a las ideas y llevándolas adelante con hechos. Claro. Entonces, Flor era todo eso, un estilo militante. Cuando decíamos seremos como el Che, por eso también ahora decimos seremos como Flor, porque Flor era un ejemplo también de militante. Más allá de todas las descripciones de la militancia y de la actividad que llevaba adelante Florencia, que vos bien mencionás y recordás, tenía también ella, por lo que se sabe, digamos, una particular militancia en contra de la trata y el narcotráfico. Y también se sabe que ese bien pudo haber sido un móvil de su femicidio. Pero te pregunto a vos más concretamente, digamos, qué tipo de información o acciones estaba llevando adelante Florencia como militante contra esas situaciones, contra esas causas, que pudieron haber generado una acción en contra de ella, amenazas o demás cuestiones. Y lo que pasa es que eso concretamente no lo tengo presente, pero sí te puedo decir que San Jorge era un pueblo manejado por personas que estaban en la trata y en el narcotráfico. Entonces, cualquier actividad sí o sí de verdad revolucionaria implicaba estar en contra de este tipo de poder. Ujú. Entonces, lo de Flor sí o sí molestaba y por eso creemos que su femicidio tiene que tener algún tipo de acción con ese tipo de actividad. Por ejemplo, yo tengo entendido de que había una mujer que ejercía y que hacía ejercer también la prostitución y era conocida ahí de Florencia, y Florencia de algún modo trabajaba, eh, de- trabajaba en la parte ¿cómo se llama? De, ¿viste? De estilista y de toda esta parte así en otro ámbito, y como que hacía recomendaciones y le iba hablando para ir viendo si podía sacarla de ahí.
y bueno, yo creo que hay cosas que obviamente se pudieron haber filtrado y le pudieron haber molestado a otras personas. Mm, Eh, Flor no era una persona que andara con medias tintas, blanco o negro, y de una voz muy potente, así que yo no creo que haya sido sutil los mensajes que ella pudo haber dado y los que pudo haber recibido tampoco. bien. Ya lo que son más de 5 años de lo que fue el femicidio de Flor, 5 años y alguito, ¿cómo evaluás de alguna manera el accionar del Poder Judicial y de la policía en todo lo que fue este proceso de investigación, si se quiere, y también el proceso judicial del que no se conoce ningún avance? ¿Y qué sentís con respecto a eso, digamos, de hoy no tener ningún tipo de respuesta por parte de la justicia? Y la evaluación que hago es que me da la impresión de que no habrían, podrían estar, de algún modo podrían estar encubriendo, y por eso la inacción. Ujú, Podría haber impericia, eh, y por esos 5 años no tienen nada. Eh, yo voy más por, mi sensación es más por la primera, por un encubrimiento, por todos los, por las características que tiene San Jorge, por las características que tiene el poder ahí, eh, la policía, por la característica del primer fiscal, que es el que estaba, Sopegni. Eh, por todo eso, creo que a 5 años, creo que si no se avanzó y no hay ningún tipo de acusado, es porque han hecho las cosas para tratar de encubrir a alguien y encubrir a un hijo del poder, como se dice, o a alguien que tengan algún tipo de conexión con el poder real. claro. Eh, esa es mi sensación, esa es mi sensación a 5 años. Ujú, Por eso no van a sacar nada, no van a hacer ningún tipo de avance, y yo creo que a la querella, a los hermanos de Flor, lo están sacando a pasear, lo digo de esta manera, no me molesta que ellos se enojen. Eh, yo ya esto no es algo que a mí me preocupe. Para mí a ellos los sacaron a pasear completamente. eh, y, y después vos me dijiste una evaluación y qué más, Jere. no, 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 Una... eso. ¿Y qué sentías con respecto a eso, digamos, de que hoy pasaron 5 años No, que y hasta no? que y no, y que nada, yo tengo nada, por ahora Ujú, no espero nada. Ojalá algún día podría estar bien en otras condiciones para poder establecer yo otro tipo de lucha, ¿no? ujú, En otro nivel. Yo entiendo. en este momento no puedo. Yo en este momento no puedo llevar adelante una nueva querella, por ejemplo. Mm, Si tengo que ser sincero. claro. No lo puedo hacer por la vía que estoy llevando, eh, por la vía que elegí llevar, que me toca llevar por ser padre de dos nenas que le arrebataron la madre, y yo no puedo ahora llevar adelante una querella, pero no dudo que se podrían hacer muchas más preguntas y se podría llegar un poco más al hueso con otro tipo de querella. Por eso es muy importante el intento que hizo el partido con tratar de ser querellante. Ujú. Y por eso también es raro que no le hayan dejado al partido ser querellante. Y lo digo así, es raro. En ese sentido, Lichi, ¿qué significa que hoy el caso, o explicanos qué significa que el caso pase a la Fiscalía Regional de Santa Fe? Si es un paso adelante o es más de lo mismo. Y yo creo que puede ser un paso adelante, pero
toda la justicia de Santa Fe está media, desde la matriz me parece que viene media corrupta, ¿viste? Entonces Diego me parece que lo veo muy difícil, que puedan llegar a profundizar, a ser más incisivos, a tratar de llegar a una verdad, ¿no es cierto? No sé, tal vez me esté equivocando, ojalá me muerda la lengua y esté diciendo algo que no sea así, pero y me tapen la boca, ojalá que me tapen la boca. Pero en este momento yo creo que puede llegar a ser más de lo mismo. Pueden llegar a pasar 5 años más si esto sigue de esta manera. Agrego una cuestión sobre la justicia, digamos que esto es ya una impresión mía, que muy pocas veces la justicia realizó actos concretos de manera pública con el caso de Flor. eh, y si mal no recuerdo, ¿no? Yo recuerdo solamente uno, y que fue en el 2022 cuando la Federación Juvenil Comunista llevó adelante en Santa Fe un juicio popular por Flor, en el que la justicia, la fiscalía, salió a hacer una rueda de conferencia de prensa para no reconocer legítimamente ese juicio popular que la Federación Juvenil Comunista llevó adelante en Santa Fe. Digo, para que quede claro cómo es el actuar de la justicia con respecto al caso. Eso es lo único que hizo públicamente con el caso de Flor. Después la justicia no hizo otra cosa, o por lo menos yo nunca me enteré o nunca vi algo que haya hecho con respecto al caso de Flor. No sé si por ahí vos sabés algo más, Lichi, pero eso es lo que yo tengo conocimiento. Yo te puedo contar de cuestiones más personales que a mí mis preguntas, las preguntas que me han hecho y que lo que tienen que ver más conmigo, la última vez que se sentaron a conversar conmigo tenían que ver más con quiénes eran las personas que se acercaban a San Jorge respecto a militantes que tuvieran que ver algo con el caso, ¿me entendés? Uh-huh. No sé si entienden. Es Sí, decir, sí. quién era Pedrito, quién era Claudito, quién era tal y qué rol cumplía nuestra organización. Y nada que ver con el caso de Flor. Claro. Pero la pregunta eran más respecto a quién era y qué cumplían dentro de la organización. Y nada. Entonces, y eso era a los 4 años, 3 años, me parece, 3 años y medio. Claro. Es como que me da la impresión de que ellos, el tema del caso ya estaba y estaban buscando, no sé, Sí, o sí, por lo entiendo. menos desde mi punto de vista era que a mí no tenía ninguna pregunta que hacerme más que cosas del partido. Claro, claro. Volviendo un poco a eso, ¿no? A la militancia de Flor y a lo que era la militancia ahí en San Jorge de ustedes, ¿cómo terminó impactando el femicidio de Flor en la organización, en la militancia, en lo que venían construyendo políticamente? Y el impacto fue, al principio fue de, de, no sé cómo describirlo. Al principio salimos todos al frente con el cuchillo entre los dientes y después eso se fue a poco desinflando y hasta que terminó con mi ida de San Jorge por otra vida y a poco los camaradas se fueron de a poco yendo también de la actividad, ¿viste? Ujú. Eh, para mí, ya lo digo, para mí fue un golpe a la militancia. No, no lo describo de otra manera y no lo digo, no sé, no sé con qué tono decirlo para que no suene ni soberbio, ni, no sé, no sé cómo decirlo, pero
Pero los desorganizó, También digamos. fue un golpe. Sí, fue un golpe a la militancia concretamente. Ujú. Yo siempre escribo contexto. Nosotros éramos segunda fuerza a nivel local, llegamos sin el favor de nadie, llegamos con nuestra propia fuerza, con una construcción propia. Llegamos como concejales en la segunda elección que nos presentamos, no en la cuarta, no en la quinta, en la segunda elección en 2 años, en la segunda elección que nos presentamos, llegamos, después de 6 años de habernos preparado. Podríamos haber, en un futuro, haber pensado una intendencia, ¿por qué no? Hicimos un ruido enorme en la provincia. Nuestra elección hizo un ruido enorme en nuestra presencia. Entonces, pensar en que alguien podría haber también craneado algún golpe a esa militancia y pensar que esa militancia se articule de algún modo, también es una hipótesis bastante, no sé, pero yo ya te digo, lo digo y me siento a veces le falto a mi humildad, que no corresponde, como decir, ¿qué tan importantes eran ustedes? Y digo, no sé si éramos importantes o no, pero que nosotros disputamos esos lugares, estuvimos y logramos cosas grandes, y Flor también significaba mucho. Eso sí estoy seguro, que Flor significó mucho, eso no lo dudo, eso no lo dudo. Que Flor significó mucho, marcó a muchas personas y que sin ella nosotros nos desinflamos, eso no lo dudo. Entonces, por eso me parece bien que a 5 años en Corrientes se esté celebrando, se esté homenajeando, no solo a ella, sino a todas las compañeras que faltan por este sistema patriarcal de mierda y contra el que ella luchaba, y por eso creo que tienen que haber más Florencias, en el sentido de más personas militantes como ella, con ganas de cambiar el mundo, más organización, más ganas de tirar este sistema capitalista de mierda. Y yo creo que tiene que haber más San Jorge también, en el sentido de que, ¿por qué no más pibes, más pibas y pibes que quieran disputar lugares de poder, que quieran cambiar sus pequeñas comunas, sus pequeñas localidades, y tratar de, ¿por qué no?, pensar en nuevas gobernaciones para las provincias y bueno, y sistemas alternativos. Y bueno, yo creo que es eso. Ujú. Como para cerrar la entrevista, preguntarte también cómo crees que se sigue sosteniendo la memoria de Flor en todo este proceso, en estos 5 años, también con las hijas de Flor, que son también tus hijas. Eh, ¿Cómo vas construyendo eso día a día también vos en lo personal? Yo lo trato de ver naturalmente, de hablar de mamá como se habla, como hablamos de mí, ¿viste? Hablar de mi pasado. A mí me gustaba hacer tal cosa cuando era chiquito, y yo saber de algo del pasado de Flor y contárselo naturalmente, ¿viste? Ujú. Trato de reflejar eso, darle naturalidad a, a las anécdotas y recordar eso. Y también no negar la identidad comunista que tuvo Flor, porque me parece que eso fue lo que en particular a mí más me dolió en el último tiempo, que se le ha tratado de quitar de un lado la identidad comunista a Florencia, decir que Florencia no era, o que Flor era solidaria porque era solidaria. No, Flor era solidaria porque se organizó también para ser solidaria, y su lucha era solidaria una manera reivindicativa y por un mundo solidario, y había todo un trasfondo por qué ser solidario. No era solidaria porque sí, o Flor ayudaba. No, Flor no ayudaba. Flor explicaba que había pobreza porque había una pobreza sistémica, porque existían pobres, porque había unos pocos que explotaban. Entonces, Flor tenía un porqué, iba a los barrios a ayudar. Eh, entonces, viste, trato a mi hija de enseñarles eso, de que porque hubo Flor, porque alguna vez hubo una Luana Berkins, porque también hubo
otras camaradas, otras figuras históricas y entonces trato de inculcarles eso también, que sepan que la identidad de su madre era una identidad completa, mucho más compleja que de la que a veces se la quieren pintar, ¿viste? Ujú. Y perdón, y yo no soy el dueño de la verdad, pero fui el dueño de una parte de mi vida en el que tuvo un recorrido con la vida de Flor y que coincidimos, ¿viste? Ujú. Y fui de algún modo responsable de que tengamos sueños juntos. Y esos sueños tenían que ver con todo lo que nosotros luchábamos, con todo lo que nosotros... Y esos sueños no eran solamente sueños de utopía, eran cosas que nosotros veíamos que podíamos lograrlas, ¿viste? Eran cosas que nosotros veíamos que las teníamos acá enfrente, que eran palpables. Claro. Entonces, sembrar la memoria de Flores es decir que ese mundo que ahora nos pintan imposible porque existe un Milei, porque existe un Donald Trump, porque existe toda una derecha fascista que parece que se viene por todo y parece que nosotros estamos totalmente replegados. No, viste, decirle no. Para mí el mundo nuevo que queremos construir es totalmente posible y es posible porque existió Flor y porque la memoria de Flor sigue viva, viste. Y entonces, ante eso, yo me agrando 10 veces más y agrando la figura de Flor 10 veces más y la recuerdo 10 veces más. Así que bueno, eso, nada más. Bien. Bueno, Lichi, la verdad que agradecemos mucho tu tiempo y que estés dispuesto para esta entrevista de cara a lo que va a ser esta plaza homenaje a Flor y pedido de justicia de todas las víctimas de femicidios y de transvesticidio acá en Corriente en el marco del 38 Encuentro Plurinacional. Así que bueno, eso y seguimos en contacto seguramente y desde acá te mandamos un abrazo gigante. Gran abrazo a vos, Jere, y a vos, Diego. Gracias por tenerme en cuenta bueno, mucho éxito para todo lo que se están proponiendo y para todo lo que viene, ¿eh? Y nos estamos hablando pronto, eso espero. Muchas gracias, Lichi. Bueno, ahí estaba Lisandro Eschiosi comentándonos, bueno, sus sentires, su mirar, sus percepciones a 5 años de lo que ya es el femicidio de Flor y que no hay ningún tipo de respuesta ni ningún tipo de acto público por parte de la justicia, por lo menos para dar a conocer siquiera una hipótesis de qué sucedió con el femicidio de Flor. Y bueno, hay toda una familia, todo uno allegado y una militancia organizada que de alguna manera espera una respuesta y justicia por Florencia. Sí, me quedo también con la parte que comentaba del golpe que significó para la militancia el femicidio de Florencia. Esto de que el Partido Comunista en San Jorge pudo consagrar una concejalía, que hay que recordar que San Jorge es un pueblo chico de Santa Fe, que la elección, yo no me acuerdo bien el porcentaje, pero fue cercana al 25%, la elección que precisamente Lichi fue elegido concejal, y que el Partido Comunista fue la segunda fuerza en esa elección. Y que realmente, como decía también Lichi, fue solo el Partido Comunista, no es que fue en un frente, no, fue solo con su lista 12 y sacó ese caudal de votos, lo que hablaba de una construcción política muy importante en esa localidad y que lo posicionó al Partido Comunista como una de las fuerzas más importantes que iba a pelear la intendencia 2 años después. Bueno, pasó lo que pasó con Florencia, el femicidio, y también fue un golpe durísimo para la militancia de San Jorge y para la militancia comunista de toda la provincia de Santa Fe. Y bueno, también la misma sensación que tiene Lichi tenemos varios, ¿no? De la motivación política de ese femicidio. Claro. Bueno, aprovecho y les recuerdo que mañana se hará una plaza, la Plaza Flor Vive, en homenaje a Florencia y a otras víctimas de femicidio y transvesticidio, y también el pedido de justicia, ¿no? Que bueno, ahí se estuvieron publicando ya algunos casos que van a ser parte de esa plaza, que va a ser a las
17 horas en el Parque Mitre. 17 horas en el Parque Mitre, previo a lo que va a ser la marcha contra los femicidios, lesbicidios y transvesticidio del 38 Encuentro Plurinacional.